En este vídeo vamos a estudiar cómo se calcula la derivada de una función compuesta, o como comúnmente se llama, la regla de la cadena. Una función compuesta, vamos a repasar previamente el concepto de función compuesta antes de poder aplicar la regla de la cadena. Una función compuesta básicamente es una función más compleja que está compuesta de dos funciones más elementales que se calculan primero una y posteriormente otra. Si os fijáis, en esta función f de x igual a 2x cuadrado, a 2x más 5 elevado al cuadrado, lo primero que vamos a hacer cuando nos den una x para calcular su valor va a ser multiplicarla por 2 y sumarle 5. Y posteriormente a lo que ese valor nos dé, lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, que lo que haríamos aquí, en el caso, por ejemplo, de que nos dieran x0 igual a 2, f de x sería 2 por 2 más 5 elevado al cuadrado, es decir, 9 elevado al cuadrado. Ya he calculado la primera función, digamos, la primera parte. Ahora me falta calcular la segunda parte, que es elevar al cuadrado. Y entonces lo hago. 9 al cuadrado, 81. Es decir, podríamos descomponer esta función en dos funciones más elementales. La primera y más sencilla sería h de x, que sería la primera que hacemos, multiplicar por 2 y sumarle 5. Y la función exterior, la que compone, sería f g de x, que esta lo que haría sería elevar al cuadrado. Es decir, dado una x, primero obtengo esto y lo que saque de aquí lo meto aquí. ¿De acuerdo? Fijaros, para la misma x0, entonces tendríamos que h de 2 sería 2 por 2 más 5, o sea, 9. Y ese 9 sería el que introduciríamos aquí. O sea que lo que haríamos sería g de 9, es decir, 9 al cuadrado, es decir, 81. Eso, realmente lo que estamos haciendo se llama g de h de x. Es decir, yo calculo para una x que me den, por ejemplo x2, calculo h de x, que vale 9, y lo meto aquí. Y luego calculo g de 9, es decir, 81. Esto se puede escribir de la siguiente forma: g o h de x. Es decir, que f de x es lo mismo que g o h de x, o g de h de x. Eso es una función compuesta de dos más sencillas. La interior, que llamaremos h, que es la primera que se ejecuta, y la exterior, que llamaremos g, que es la que se calcula posteriormente, teniendo en cuenta el valor obtenido en h de x. Entonces, f de x la podemos descomponer en g y en h, escribiéndolo así. Esto es lo que nos hará falta para poder aplicar la regla de la cadena, puesto que cuando nos tengamos que resolver un ejercicio con una función compuesta, es más sencillo descomponerla y aplicar la regla que veremos a continuación. La regla de la cadena dice que si una función f de x es lo mismo que una sucesión, una composición de cadenas, de funciones, perdón, del tipo g de h de x, entonces la derivada de f de x es lo mismo que la derivada de g de h de x por la derivada de h de x.
Volvamos a nuestro ejemplo anterior. Tenemos que f de x es 2x más 5 elevado a 2. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer la función e identificar quién es la función interna, que llamaremos h, que está dentro del paréntesis, y quién es g, que es la externa, porque primero derivamos la externa y luego derivamos la interna. En este caso, la interna es esta, claramente, es la que primero hacemos, a esa la vamos a llamar h. Así que h de x es igual a 2x más 5. Y su derivada, que nos va a hacer falta también, la calculamos. H de x es 2. Por otro lado, la externa es elevar al cuadrado. Así que la pongo. G de x es x al cuadrado. Y su derivada es 2x. Así que, aplicando la regla de la cadena, sabemos que la derivada de f de x es la derivada de g de x, que en este caso es multiplicar por 2 lo que sea, x. Pero en este caso no vamos a tener como parámetro x, vamos a tener como parámetro h de x, o sea, que sería 2, que es la derivada de g de x, de h de x, que tendríamos que poner aquí 2x más 5, por la derivada de h de x, que es 2, por 2. O sea, sé que es 4 por 2x más 5. O sea, sé 4 por 2, 8x más 20. Esa es la derivada de f de x. Veamos otro ejemplo. Tenemos que derivar la función f de x igual a coseno de 5x. Esta también es una función compuesta, porque cuando a mí me den una x, por ejemplo 3, lo primero que tendré que hacer será multiplicarlo por 5 y posteriormente calcular su coseno. O sea, que la función interna, a la que vamos a llamar h de x, sería multiplicar por 5 algo. Y la función externa, g de x, sería calcular su coseno de ese algo, lo que me pongan. En nuestro caso, cuando me den un 2, aplicaré primero h de x, 2 por 5, 10, y después g de x, coseno de 10. Así pues, f de x es igual a g compuesto h, o lo que es lo mismo, g de h de x. Aplicando pues la regla de la cadena, sabemos que f de x es igual, la derivada de f de x es igual a la derivada de g de h de x por la derivada de h de x. Bien, tenemos h de x y tenemos g de x. Necesitamos calcular también sus derivadas. A mí me gusta tenerlo siempre todo ordenadito y al lado, porque así me confundo menos veces. La derivada sería 5 y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Vale, pues ahora solo tengo que sustituir. La derivada de f de x es aplicarle menos seno de x a h de x. Derivada de g de x menos seno de lo que sea, de x. Así que lo ponemos. Menos seno, pero en vez de poner x, pongo h de x, que es lo que tengo aquí. ¿Quién es h de x? 5x. Pues lo pongo 5x. Por
en la regla de la cadena nos indica la derivada de h de x, que es 5 por 5. Ya está. Lo pongo ordenadito para que quede más mono, menos 5 seno de 5x. Otro ejemplo. Imaginemos que tenemos f de x es igual a seno de x al cuadrado. Os recuerdo que aquí, en realidad, lo que se pone, aunque se escriba así, sería seno de x todo al cuadrado. Por convencionalismos, en realidad se escribe así, seno cuadrado de x. Pero ya os recuerdo que esta sería la forma correcta de ponerlo. O sea, que la función interna, a la que nosotros llamamos h de x, es seno de x. Y su derivada, voy a escribirlo un poco más apretado, que si no, no me cabe. H de x es la interna, seno de x. Y por tanto su derivada es coseno de x. Mientras que la función externa, la segunda que hacemos, es elevar al cuadrado. Así que g de x es x al cuadrado y su derivada de x es 2x. Pues con eso ya podemos hacer la derivada. Os recuerdo que la derivada de f de x sería g derivada, o sea, multiplicar por 2 lo que sea, multiplico por 2 lo que sea. ¿Y qué es lo que sea? H de x. ¿Vale? La regla de la cadena es la derivada de la externa por la interna sin derivar. Y nuestra interna es seno de x. Así que aquí lo pongo. Seno de x. Por la función interna h de x derivada. ¿Vale? Por la derivada de h de x, que es coseno de x. Y ya lo tendríamos. 2 seno x coseno x. Que esto, debido a una razón trigonométrica, es seno de 2x.